Buenas noches. Gusto saludarles en este horario tan favorable para hacer una lectura de imagen de Trecena, que es justamente lo que vamos a hacer en esta sesión. Una sesión donde Caltonac se reúne para revisar la imagen de la Trecena que está próxima a comenzar, la imagen que va a guiar los siguientes 13 Tonatin a partir de mañana a mediodía, en que entrará en vigencia esta nueva Trecena. Hoy todavía nos encontramos ya al final, en la punta, en la salida de la Trecena SEO Celotl, y vamos próximos ya a esta nueva Trecena que ustedes están viendo la imagen en pantalla y que es la imagen que hoy vamos a explorar y analizar en toda su profundidad. También quiero decirles que en cuanto a programas de lectura de Trecena, este es nuestro programa número 48. Ya tenemos algunos programas ahí que ustedes pueden también consultar en las redes, tanto en Facebook como en YouTube, por ahí nos van a encontrar. Sobre todo en YouTube, ahí están todos muy bien agrupados. Doy la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan en esta noche a través de la sala de Zoom. Bienvenidos a todos, qué gusto nos da verles aquí. También quiero dar la bienvenida a quienes nos sigan a través de Facebook Live y sobre todo a quienes nos vean también después de manera diferida. Les mandamos un cordial saludo. También quiero saludar y dar la bienvenida en esta noche a mi compañero y amigo Ed Lacuilo, Gerardo Ingram, que también ya está con nosotros. Lacuilo, buenas noches. ¿Qué tal, Rolando? Muy buenas noches. Gracias, gracias. Y también estamos listos para dar inicio y también de mi parte, pues un saludo a todos los que nos acompañan en esta noche. Muy bien, Gerardo, pues no se diga más. Te cedo la palabra para que demos comienzo a esta lectura. Muy bien, pues de entrada, nuevamente gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Y bien, pues sí, efectivamente, hace algunas horas hicimos el programa de el último tonali de la trecena Seo Celo, el tonali Matlaki Wanjay Kishli, el que nos encontramos plenamente en él. Sin embargo, bueno, pues como ustedes saben, siempre hacemos en ese último tonali, nos anticipamos un poco y hacemos la lectura, la interpretación de la imagen de la siguiente trecena, precisamente para que estemos listos para cuando mañana comentemos el primer tonali, pues tengamos ya toda la información concerniente a la imagen y sobre todo los números que acompañan, porque eso es lo que nos da la pauta precisamente para leer e interpretar cuál es la carga simbólica que trae a cada uno de los tonales que componen la misma trecena. Y bueno, pues en este caso estamos en el inicio de la tercera trecena, apenas. La trecena es Semasat y bueno, esta es la imagen que vamos a analizar a continuación. Bien, aquí les presento la imagen ya completamente, ya en la pantalla completa. Y donde lo primero que vamos a ver es que esta imagen corresponde a la lámina número 71, si no me equivoco. Sí, sí, ajá, creo que sí, la 71. A ver, confírmame, Rolando, es que estoy diciendo un poco de memoria. Este, La 63. 63, fíjense. Estaba yo muy allá. La lámina 63, que corresponde precisamente a la serie calendárica de las trecenas. Si bien todos los tonalamas, es decir, todas las secciones de los documentos adivinatorios están divididos por trecenas o agrupados en trecenas o sus diferentes variantes, hay una dedicada exclusivamente a la trecena, donde nos muestran los 13 tonalti en conjunto con la imagen en grande, como la podemos ver en pantalla, de cuál es el contexto y los números que la acompañan, y esta es la que corresponde precisamente a la trecena que vamos a analizar. Como pueden observar, en la periferia están enumerados de derecha a izquierda todos los tonaltis desde el uno Masat, que es el que abre la trecena y por lo tanto le da todo su nombre, sentido, dirección y todo a la trecena completa. Y ahí, bueno, vamos ya viendo cómo en secuencia se van desplegando los demás tonalis de manera ininterrumpida. Pero lo importante y lo que nos tiene aquí el día de hoy es el análisis de los detalles que corresponden a la gran imagen que está dominando la escena y que es allí donde están contenidos pues, todos los datos que nos son relevantes para comprender qué es lo que la escena nos muestra, lo que nos trae como temática y por supuesto también qué nos propone como trabajo para cada uno de los tonantes que la van a contar. Voy a proceder entonces a analizar algunos detalles gráficos de esta imagen precisamente para que sepamos
qué es lo que estamos viendo y qué relación tienen entre sí, porque todas estas imágenes, a pesar de estar de alguna manera, nosotros podemos ver varias imágenes sueltas, en realidad todas ellas se tienen que leer en contexto, es decir, la descripción la vamos a hacer de manera individual para gráficamente identificar los elementos. Sin embargo, hay que entenderla como una imagen completa que nos da un contexto, pues, en conjunto, ¿sí? No podemos analizar las imágenes ya de manera profunda sin tomar en cuenta precisamente que todas están conjuntadas en este contexto para formar un gran significado. Y bien, lo primero que vamos a ver es que el patrono de la trecena es el señor Tepeyolot o Tepeyolot, como lo hemos también visto en otras fuentes, Tepeyolotli, Tepeyolot, el corazón del monte, que eso es lo que significa su nombre, ¿sí? Y de quien vamos a hablar hoy de manera más puntual, más dedicada, además de todos los demás elementos. Y aquí lo vemos precisamente, en este caso, no sentado en un ipali, sino sentado sobre un cerro, sobre una montaña. Esto es muy interesante porque en lugar de ipali, él es el señor de la montaña, ¿sí? El Tepeyolotli, al estar configurado como un ocelote, como un felino, como una fiera, pues nos indica que precisamente no solamente es el señor de las fieras, sino que es el señor de la montaña. Y de manera muy particular, el señor de las cuevas. Como pueden ustedes observar, esta montaña sobre la que está sentada Tepeyolotli precisamente tiene ahí de manera pues muy clara dibujado un interior, como si estuviéramos viendo el interior de la montaña, y en ese interior de la montaña precisamente lo que hay es la oscuridad. De hecho, más que la oscuridad está hecha la noche, ¿sí? Está dibujada la noche, porque incluso tiene ahí ojos estelares indicándonos un cielo estrellado, obviamente un cielo nocturno. Ya que dentro de las cuevas precisamente pues lo que domina es la oscuridad. Y aquí es donde comenzamos también a ver cómo, desde la perspectiva de esta civilización, pues la noche y la oscuridad no había una diferencia clara entre ellos. Conceptualmente se entendía como lo mismo, la oscuridad y la noche son una y lo mismo. Actualmente, pues ya contando con luz eléctrica, prácticamente ya podemos olvidarnos un poco de que la noche implica total oscuridad. Sin embargo, pues en otros ámbitos y mucho más apegados a los ciclos naturales, la oscuridad y la noche pues son una y la misma cosa. Así que tenemos a Tepeyolotli sentado ahí encima de esa montaña y de manera muy elocuente mostrándonos el interior de esa montaña que está configurada como cueva, donde la oscuridad predomina, donde la oscuridad está hecha. Y hay que recordar que también esas cuevas pues son el lugar por excelencia donde se ritualiza. No solamente es el hábitat de animales como el ocelote, es allí donde se resguardan, donde duermen, donde hacen ellos pues sus habitáculos. También fue, las cuevas fueron en el origen de la humanidad, fueron las primeras habitaciones del ser humano. Es allí donde el ser humano se resguardaba, donde se protegía de la intemperie y por supuesto también de las fieras que lo amenazaban. Es decir, buena parte de la vida del ser humano en sus orígenes los vivió y los pasó dentro de la cueva. Posteriormente comenzó a ritualizar y evidentemente la cueva también se convierte en el espacio por excelencia para el ritual, cosa que hasta la fecha pues vamos a ver más adelante cómo ha continuado siendo de esa manera. Bueno, pues encima de esa montaña, con esa cueva tan oscura que tenemos ahí dentro, está sentado el patrono de la trecena, que es el señor Tepeyolot, y que está configurado como ocelote, porque tenemos que recordar en primer lugar que él es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, ¿sí? Es decir, Tezcatlipoca negro, que tanto también mencionamos y que aparece de muy diversas maneras. Bueno, pues resulta que en los mitos, cuando se habla de la sucesión de los númenes o de los personajes que fueron adquiriendo la identidad de los soles en la antigüedad. Recordemos que estamos en el quinto sol, así que eso implica que hubo un primer sol, segundo sol, tercer sol y cuarto sol. Bueno, el primero de esos soles, lo cual lo podemos constatar en la piedra de también llamada piedra de los soles, se llamó Nahui Ocelot,
4 ocelote. Y precisamente es Tezcatlipoca quien en los mitos que nos hablan de cómo se originó esa cuestión, ¿sí? Para el primer sol que alumbró fue Tezcatlipoca, es decir, Tezcatlipoca se sacrificó y se convierte él en el sol, ¿sí? Entonces él estuvo ahí, pues, como sol, alumbrando durante una buena época, una buena cantidad de tiempo, hasta que, según nos dice el mito, su hermano, Quetzalcóatl, acuérdense que hay una dualidad muy especial entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, eh, aparentemente, pues él de alguna manera le causa envidia o ya considera que le toca su turno y de manera violenta toma con un bastón y le pega a Tezcatlipoca, le pega al sol y lo derrumba, pues él no estaba esperando un ataque y lo agarra desprevenido y del golpazo que le da, pues se precipita se cae pues y cae hacia la tierra y bueno, pues cae en el mar y surge rugiendo, convertido precisamente en un ocelote. Ocelote. Es interesante porque al tumbar el sol, precisamente al quitar el sol, evidentemente, pues lo que en ese momento seguramente sucedió es que se hizo la noche. Y por eso la asociación también directa del ocelote con la piel de la noche, ¿sí? Perdón, su piel es también una representación del cielo nocturno. Y bueno, pues una vez que Tezcatlipoca ya surge convertido en ocelote, ¿sí? Entonces Quetzalcóatl sube y se convierte ahora en el segundo sol, ¿sí? Que es el Nahui Ejecatl, el sol de viento. Bien, esta es una uno de los mitos, no es el único, pero sí el que más tengo presente, que relaciona precisamente a Tezcatlipoca con Tepeyolóptli, ¿sí? Con su nahualización o su forma de convertirse, de metamorfosearse, en este caso, en uno de los tantos números que lo representan, que es Tepeyolotl, el corazón del monte, que es el señor precisamente de las cuevas, el señor de los cerros, es decir, es el guardián de los cerros. Recordemos que en realidad, el mero, mero señor de las montañas, los cerros y los montes es Tlaloc. Él es el dueño de todo eso que está allí. Pero bueno, Tepeyolotli es el guardián. Por eso también se le menciona como el señor de las fieras. Porque de todos los seres que habitan en ese lugar, bueno, pues el más feroz y el que seguramente funge por esa razón como el guardián de todo ello es Tepeyolotli, y él es el que habita dentro de la montaña, dentro de las cuevas. Por eso la asociación de Tepeyolotli y de los celotes está muy ligado a lo femenino, a lo nocturno, a las cuevas y a todas estas cuestiones que el día de hoy también vamos a ir dosificando la información a lo largo de las siguientes imágenes que vamos a mostrar. Pero de entrada esas son las asociaciones que tiene Tepeyolotli en relación con el primer sol, con Tezcatlipoca, con las cuevas, con la montaña y sobre todo con todo el ámbito nocturno. Adelante de Tepeyolotli, enfrente de él, sí, pareciera estarnos mostrando, estarnos presentando también un conjunto de las armas de los guerreros. Muy interesante, y podemos ver cómo enfrente de sus garras está presente ahí un conjunto de elementos que está formado por una rodela, ¿sí? Un escudo, un adornito ahí de 3 borlas de algodón. Atrás, ¿sí? Como elemento que digamos de alguna manera más grande del conjunto, eso es un atado de flechas, de 4 flechas, que están ahí adornadas con las plumas de la cola del águila. También vemos una macana, está rematada por un tecpat, y vemos también aquí saliendo un pantli de color blanco, una bandera de color blanco, que sabemos que también alude a la guerra y al sacrificio. Así que el señor Tepeyolotli nos está presentando aquí precisamente a estos elementos, estas armas que están aquí conjuntando, recordándonos, por supuesto, el tema de la guerra y de los guerreros. Porque él también, recordemos que Tezcatlipoca Negro es el guerrero arquetípico. Así que bueno, pues aquí también hay un elemento de asociación directa con esa labor específica de Tezcatlipoca, que si bien ya mencionamos la dualidad, Quetzalcóatl es el sacerdote arquetípico, bueno, Tezcatlipoca es el guerrero arquetípico. En tercer lugar tenemos
lo voy a mencionar de esta manera, en equilibrio, en espejo, al otro extremo de la imagen, tenemos a la que viene siendo la co-regente de esta trecena, ¿sí? Al personaje, al numen que va a ayudar o va a acompañar en la regencia de la trecena a Tepeoloctli, y es la señora Tlazolteotl, también en una actitud de guerrera. Tlazolteotl lo hemos mencionado ampliamente también en otras ocasiones, es uno de los númenes que encarna, por decirlo de alguna manera, todas esas cualidades de lo que es lo femenino, ¿sí? Todo lo que son cualidades de lo femenino lo encarna Tlazolteotl, y es curioso porque cada vez que aparece lo hace de maneras distintas, siempre con vestimentas de distintos colores, siempre con diversas actitudes, con diversas funciones. A veces aparece desnuda, a veces aparece completamente vestida, de colores vivos, luego de colores oscuros. En este caso la vemos como tiene unos colores así como gris azulado, ¿sí? Y tiene lunas en su falda, pero lo peculiar es que está conformada como guerrera, ¿sí? Aquí tenemos a la Tlazonteotl en su actitud de guerrera, ¿sí? Vemos también los elementos que conforman siempre su identificación para poderlo identificar, los elementos que siempre están presentes en ella, que son la yacamestli, esta nariguera en forma de luna, su mancha alrededor de la boca, a veces también de la nariz, de color negro, y los adornos de algodón como aretes y como parte de su tocado, ¿sí? Esos son los elementos básicos para reconocer a Tlazolteotl, y bueno, todo lo demás, como les decía, pues cambia de maneras hay mucha variedad en sus atributos y y el resto de su vestimenta. También recordar que los números femeninos se combinan de maneras muy especiales, y en ocasiones, bueno, pues estamos viendo atributos de varias señoras en el mismo personaje. Aquí estamos viendo a Tlazolteotl en su actitud guerrera porque está portando armas, si lo pueden ver aquí en la parte de atrás de su cuerpo, su brazo, lo que sería su brazo derecho, está mostrándonos sus armas, y con su brazo izquierdo está sosteniendo a un prisionero por los cabellos, ¿sí? Esa imagen que vemos de manera reiterada, representando precisamente al prisionero que ha sido vencido en batalla y que, bueno, pues ya como tal, pues ya lo llevan ahí totalmente sometido, atado de manos y tomado por los cabellos, lo cual es un símbolo pues muy elocuente eh, de esa victoria, ¿sí? De la guerrera en este caso, sobre ese personaje. Entonces tenemos en equilibrio a Tepeyolotli y a Tlazolteotl, ambos guerreros, evidentemente, ¿sí? Así que es una trecena con una cuestión que nos recuerda mucho a la actitud guerrera, sobre todo a los temas alrededor de la guerra y de los guerreros, pero también tenemos algunos otros elementos que vale la pena mencionar. En la parte de arriba, arriba de Tlazolteotl, vemos una especie de collar, ¿sí? Un adorno muy especial, como si fuera un collar que tiene ahí precisamente un moño de color rojo, y es un collar, parece estar compuesto por cuentas de color dorado con algunos cascabelitos ahí o algunas otras cuentas de color amarillo a su alrededor, ¿sí? Hay una joya, hay un elemento de lo bello, de una joya que está ahí presente, y en oposición a ese elemento, en la parte de abajo, acompañando también a Tlazolteotl, hay una serpiente de coral, una serpiente coralillo. Esta serpiente de color rojo que vemos aparecer es de manera muy frecuente ligada precisamente a Tlazolteotl, ¿sí? Siempre aparece cerca de ella esta serpiente. No, ahora, no siempre aparece con Tlazolteotl, pero siempre que aparece Tlazolteotl, pareciera que la serpiente está muy ligada también a ella, pero es una serpiente que aparece en contextos asociado a la energía vital y creativa, particularmente en su manifestación sexual. Hay que recordar que Tlazolteotl también, dentro de sus atributos, de todo su ámbito de influencia, pues está también esta parte de sexualidad, y que de hecho pues aquí la vemos como lleva descubierto el pecho, lleva ahí una especie de bufanda, ¿sí? Pero lleva su pecho descubierto. Y bueno, vemos a la serpiente de coral ahí también asociada directamente bajo los pies de Tlazolteotl, recordándonos también
no solamente la actitud guerrera de Tlazolteotl, sino la parte que involucra también a la energía creativa, la energía sexual, como parte de sus atributos, o de lo que Tlazolteotl en esta ocasión pues está también trayendo al tema de la trecena. Y por último tenemos en la parte de en medio, ¿sí? Como unificando todo el conjunto y uniendo las dos mitades, vamos a decirlo así, ¿sí? La parte de Tepeoloctli con sus armas y el otro lado con Tlazolteotl y su prisionero, sus joyas y su serpiente, tenemos ahí un elemento muy interesante que pareciera ser una especie de pebetero, ¿sí? De estos grandes incensarios donde se quemaban muchas cosas. Y es interesante porque tiene ahí colocado un chalchihuite, ¿sí? Que lo vemos también asociado a, a cuestiones cuando son contenedores o recipientes, ¿no? Que contienen cosas preciosas, ¿sí? Como es el chalchihuite. Y vemos cómo surge de esa vasija, o más bien superpuesta, está otra vasija más bien una vasija que contiene, ahí está así líquido en la parte de arriba, la de abajo contiene tamales al parecer, ¿sí? Como si fuera una gran ofrenda de tamales en una disposición y eh, en un recipiente, digamos, atípico, porque casi siempre los tamales se presentan en bandejas de otro tipo, pero también vemos que en la parte de arriba hay otro recipiente, también conformado de otro tipo de material y con una textura ahí muy peculiar, pareciera ser de barro, adornado con algunas otros materiales, que tiene una espuma de color pardo, una espuma de color naranja, color café, café claro, y que podemos decir que esto representa, yo creo que el chocolate, ¿sí? Y que, bueno, aparte está adornado con flores, indicándonos que es una bebida también, pues, preciosa, una bebida sagrada. Así que hay una gran ofrenda que está uniendo a estas dos imágenes, a estos dos númenes que se conjugan en esta ocasión como corregentes de la trecena. Y además hay unas joyas que cuelgan también y que surgen también de esta vasija. Así que tenemos unos elementos guerreros, a Tepeyoloctli, a Tlazolteotl, también con su actitud guerrera, y una gran ofrenda de tamales y bueno, de alimento y de bebida, unificando a estas dos cuestiones. Así que es el ritual, la ofrenda y lo guerrero muy presente en esta ocasión a través de estos númenes que están aquí conformando pues la regencia de la trecena C o Celo. Hasta aquí, digamos, la descripción gráfica de lo que estamos observando y bueno, más adelante vamos a continuar reforzando y vamos a continuar reiterando estas mismas informaciones porque vamos a ver otras imágenes donde precisamente nos van a llevar a comprender de mejor manera la relación tan estrecha que hay entre Tlazolteotl este, y Tepeyoloctli, diagonal Tezcatlipoca. Rolando. Así es, totalmente van de la mano. Y pienso que esta imagen de Trecena nos da un panorama muy completo y muy claro de todo lo que va a irse combinando, porque recuerden que lo fascinante del Tonalpowali es que cada trecena combina una serie de elementos distintos, combina de manera única e irrepetible el numeral, el glifo, los señores de la noche. Y todo eso da una lectura, todo va moviendo, todo va en desplazamiento como si fueran engranajes que van cayendo entre sí. Y eso es precisamente lo que nos da la lectura de la clase de irradiación que vamos a tener en la trecena, porque entendamos que la base de nuestra lectura siempre es la trecena. Digamos que la unidad más importante para medir el tona es la trecena. De ahí, cada tonali es un grado dentro de la misma trecena y le da un matiz distinto. Pero por eso es que tenemos este paquete de Tonatin bien establecido, cada de los 20 que hay, y entonces ahora procedemos a hacer una interpretación de qué es lo que de manera general son las temáticas que nos está dando esta trecena en su transcurrir. En primer lugar, es importante entender la secuencia que traemos. Si ustedes se ponen a pensar, en la primera trecena tuvimos a Tonacatecutli puro, no sin ninguna advocación,
sin ningún nahual, fue Tonacatecutli puro, la energía pura, vital, y nos hablaron precisamente de ese tema, de la energía, de la preservación del tona, de las formas en las que nosotros podemos entregar el tona para ir realizando nuestro propio crecimiento como seres. En el siguiente tuvimos otro aspecto de la depuración, que en este caso fue Quetzalcóatl, estamos al final de ese periodo, al final de esa trecena, y vimos toda esa parte en la cual Quetzalcóatl, para poder tener ese balance, ese equilibrio, nos mandó a la casa oscura, pero también nos entregó los pertrechos de la guerra, y veíamos como una interacción muy día-noche, muy conscientes todo el tiempo. Aquí me parece que la situación llega a un punto donde ya, después de todos esos dos estados por los que pasamos, esas dos trecenas, insisto, que tienen una definición común, un común denominador, esas dos trecenas, cada una tiene un paquete de 13 días definidos por algo, llegamos a esta nueva trecena en la que ya se nos presenta la guerra, ya somos guerreros 100%. Estamos en la vida diaria, que no hay un lugar mejor en el mundo para hacer la meditación, no hay lugar mejor en el mundo para probar si estos conocimientos que nos entregaron los antiguos son o no efectivos que la calle, que la vida diaria, que el supuesto estrés al que nos quieren llevar constantemente, ¿no? El miedo, todo eso. Bueno, precisamente ahí es donde se pone a prueba, es ahí donde hay que ser como el ocelote. Algo que me gusta mucho del ocelote, y más viniendo del Tonali de hoy, donde analizábamos precisamente el Tonali Matlactli Jamie Kisli, que es muy importante. Acuérdense que esto no está disociado una trecena de otra. Hay transiciones. Veníamos de Matlacti Jamie Kisli y tenemos esta noche en la que estamos ya ahorita, en la que estamos reunidos, ya tenemos la presencia de Tepeyoloctli como Señor de la Noche, que se va a hacer extensiva toda la trecena, que nos va a acompañar con una serie de valores. Pero también otra cosa muy interesante que veíamos en las mánticas, en la caída del Cali, en el glifo de Mikisli, muerte, 13, finalización, y si ustedes observan, Tepeyoloctli está encima de la montaña y la cueva con ojos estelares y la noche estrellada están dentro, están abajo. De alguna forma a mí me hace pensar que él está ya salido de ese proceso. La cueva está ahí. Y de hecho, en la trecena vamos a hacer varias acciones de introspección muy, muy fuertes e interesantes, con precisamente el protagonismo. Si ustedes revisan su Tonalamat, van a ver que las imágenes mánticas van a observar que tanto en el número 7 como en el número 9, 7 arriba, 9 abajo, vamos a tener perfectamente dibujado a Tepeyoloctli, pero nada más que claramente con la identidad de Tezcatlipoca negro, y va a estar ahí, y van a existir acciones complejas de introspección, pero la naturaleza ha cambiado. Esa naturaleza es mucho más guerrera. Podemos verlo incluso en la imagen espejo de Tlazolteotl. Recordemos la asociación tan estrecha que hay entre Tlazolteotl y Tepeyoloctli, porque si nos remitimos a los mitos, de alguna forma lo que podemos aprender es que Tlazolteotl es al lado de Tonacatecutli, como Tlazolteotl, digamos que bajo la identidad de Tonacacihuatl, y Tonacatecutli son las fuerzas padres, digamos, a lo mejor no entendida la paternidad como la vemos los seres humanos, pero sí son la fuerza primaria que dio origen a estos números. De alguna forma, la madre de Tepeyoloctli, o de Tezcatlipoca y de Quetzalcóatl es claramente la solteot, a menos como fuerza. De tal manera que eso va clarificando mucho los propósitos de esta trecena, ¿sí? Porque de alguna forma lo que nosotros precisamente hemos estado hablando, hemos estado insistiendo, esa fuerte relación que hay entre la existencia primigenia del ser humano. Recuerden que nuestras madres, nosotros existimos, nosotros existimos de alguna forma desde que estaba nuestra madre en el vientre de nuestra abuela. Porque ya cuando nuestra madre estaba en el vientre de nuestra abuela, ella tenía los ovocitos de los cuales nosotros salimos. O sea que una parte de nosotros ya existió ahí dentro de nuestra abuela. Nacimos, crecimos con nuestras madres hasta que llegó el momento en que nos desprendimos, fuimos fecundados y aquí estamos. Entonces hay una estrecha relación con la fuerza materna para entender la esencia, para entender el origen. Cuando nosotros analizamos las imágenes primigenias, esas 18 láminas fascinantes, y mucha gente dice, es que son rituales. No, es que es el paso de Venus. ¿Sabes? Es todo. Pero sobre todo es precisamente la puesta en marcha de toda esa fuerza, ese tono que se viene circulando hasta nuestra existencia presente, hasta estas palabras que están saliendo de mi boca, hasta esos ojos de ustedes que están viendo este programa, y todo lo que hay a nuestro alrededor procede de eso mismo, pero no es un acto que ocurrió.
El acto de creación no es un acto primigenio que ocurrió y esto es una consecuencia, es un acto que está ocurriendo. Por eso es tan importante conocer esas láminas primigenias. Entonces, de alguna forma tenemos ese proceso individual reflejado a través de este numen, que es un nahual propiamente, ¿no? Ahí también hay que entender eso, que en esta guerra a la que nos vamos a ir en esta trecena, guerra en el mejor sentido de la palabra, no se trata de ir a hacerle daño a nadie. Guerra por la forma en la que vamos a explorar el mundo que nos rodea, como vamos a observar. Por eso quiero llamar la atención en los ojos de Tepeyolocte. Son muy parecidos a esta lámina que tengo aquí atrás, imagen de Tezcatlipoca, de la lámina 17. Si ustedes observan, bueno, los ojos son un poco en forma de semilla, los ojos de este eh, Tezcatlipoca, pero si ustedes observan los ojos de Tepeyolocte, a pesar de que son los ojos de Mictlantecutli que se les llama, son ojos más prominentes, son grandes platos de observación. Sí, si ustedes analizan el comportamiento, por ejemplo, de los elotes, se darán cuenta que es un gran cazador, estratega, nocturno, le encanta sorprender, o sea, es todo un ser de la guerra, ser de la caza. Recuerden que guerra y caza está muy estrechamente ligado. Digamos que en el antiguo náhuatl no era tanto como en nuestra época, que tenemos muchos animales de corral y criamos animales confinados y de ahí nos los vamos comiendo. No, ese náhuatl por eso tenía el tépetl, ahí estaban los animales. Y cuando se quería comer carne, pues el animal vivía a sus anchas, iba y se cazaba uno, ¿no? Y se comía uno. Bueno, pues más o menos eso es precisamente también la facultad de la caza, que es parte del desarrollo del ser humano como era pensado en ese tiempo, la estrategia, la observación, el acecho. Pero en este caso, recuerden, siempre estas imágenes tienen que analizarse en diferentes niveles. Si estamos hablando del acecho, no estamos hablando exclusivamente del acecho de un enemigo, de un animal, de una presa, estamos hablando del acecho de nosotros mismos también. Por eso tenemos ahí Atlas Ulteot. Recuerdo que hace 260 Tonaltin, cuando hicimos esta lectura, Marc comentaba algo muy interesante, citaba a Mateo Siguera, donde Mateo Siguera dice que precisamente esta imagen de Tlazolteotl llevando a este prisionero, a él le evoca mucho la situación en que precisamente las mujeres, las madres, las parteras, suelen a veces rescatar a los hijos en momentos de parto difíciles. Y eso me recordó mucho el nacimiento de mi propio hijo, porque precisamente mi hijo fue traído al mundo por su abuela materna, que era médico, era pediatra y además era muy experimentada. Ella y otro amigo que era médico también y partero, también altamente experimentado, trajeron a mi hijo al mundo, pero mi hijo venía con una doble circular de cordón. Es decir, cada que intentaba salir, se ahorcaba más y más, estaba muriendo. Pero pues los dos parteros eran tan experimentados que lograron sacarlo sin necesidad, porque queríamos que naciera de una manera de parto natural y logró nacer así a pesar de la doble circular de cordón. Entonces, cuando veo esta imagen y precisamente lo que anotábamos es el parecido que a veces estos cordones, desde el cordón de la lámina 29 hasta los cordones sacrificiales, tienen tanto parecido al cordón umbilical precisamente. Y recuerden, estamos en el mundo de los símbolos, es como ver un sueño, no intentemos implantarle la lógica del mundo normal, aunque los elementos corresponden al mundo normal. Cuando vemos una imagen de este tipo, estamos hablando de elementos que deben detonar de otra forma, entenderse como se ven las imágenes oníricas, son imágenes míticas, están casi en el mismo terreno. Entonces, el cordón y todo eso, además vemos ese ser totalmente tonado. Así que si tomamos, además del hecho de ver a Tlazolteotl en una actitud guerrera, en una actitud de captura, ¿sí? De un ser tonado, con la serpiente roja ahí abajo circulando, podemos tomar muchas interpretaciones. Una, el hecho del rescate de nosotros mismos. Ahí podríamos profundizar todo lo que quieran y analizar estos elementos en ese contexto. Sí, el hecho de que nuestro tona puede estar desperdiciado o mal utilizado, que de hecho eso es algo que pasa mucho. Piensen que todos los seres que nos rodean tienen una trayectoria y muchas veces si no hay el conocimiento de lo que es el tona, ese tona está como fuera de control. Entonces todo eso está a nuestro alrededor. Es complejo a veces armonizar ese tona que está a nuestro alrededor de las personas que nos están rodeando, ¿no? Cuesta trabajo, pero se puede lograr. Pero obviamente se requiere un apego fuerte a los conocimientos que nos da el tona lama, nos habla del tona, de cómo tener ese manejo. Por eso veíamos en la imagen mántica de ayer el teposte y la autoridad, porque eso es precisamente lo que nos va a llevar a que los demás en una situación caótica de tona puedan estabilizarlo y puedan tenerlo un poco más controlado. Entonces, en ese caso, para mí, cuando veo la solteo, entiendo eso. Y entonces ya si vemos su vestido de lunas y color turquesa, y ella
en el sentido materno, me pongo a pensar en todas las posibilidades que tiene precisamente toda esa fuerza de nocturnidad que está presente en esta trecena, de ser lo que sea capaz de generar ese equilibrio, ese balance, de ese tona que hoy está totalmente descuidado, porque si se ponen a pensar en general, las enseñanzas que nos tocan, tanto religiosas como escolares, no nos enseñan el manejo de toda esa fuerza que tenemos como seres humanos. Mucho menos vamos a tener nunca una clase, ni en una religión, ni en una escuela, acerca de cómo manejar el mundo onírico, el mundo de la introspección. Y esta trecena será propicia para todo ello. Así que, bueno, creo que la invitación es precisamente encarnarnos de una manera muy convencida de esta personificación, este nahual, ser nuestro propio nahual, todos tenemos uno. Pero aquí tenemos uno muy bueno del cual podemos convertirnos todos y cualquiera, que es el ocelote, el felino, la felinidad en sí, que implica su valor, su acechanza. No olvidemos que en esta trecena vamos a tener consecutivamente todos los glifos de la guerra. Vamos a tener, imagínense, en el punto bisagra, donde viene el punto de transformación de la trecena, ahí va a estar Acatl. Y en el 8 ya hablaremos de ello también, en el 8 vamos a tener a Ocelot, con una doble presencia de Tlazolteotl, y yo diría, más bien será triple, porque la vamos a tener como regente de Ocelot, como señora de la noche y como señora de trecena. Entonces, bueno, hay muchos aspectos que trabajar, que iremos desdoblando en Tlapohuías todos los días, pero creo que de entrada esto nos da un panorama de qué nos estamos enfrentando, incluso esa imagen central de la ofrenda, del cacahuatl y todos estos elementos. También hay una gran reiteración en la trecena acerca de ese cuidado, de esa alimentación, de esa que siempre es, que veamos escenas de comida y de alimentación, nos estarán hablando de la preservación de nuestra energía, de la necesidad de estar bien cargados de energía para llevar a cabo todas estas labores. Excelente, Rolando, muchas gracias por los comentarios. Y sí, pues entonces las temáticas son amplísimas, ¿no? De todo lo que nos presenta aquí las imágenes de la trecena y con el acompañamiento de Tepeyoloctli y Tlazolteotl y todas las configuraciones y las ideas que nos trae precisamente a la mesa esta cuestión. Y vamos a ver cómo, precisamente, ya lo mencionamos, la reiterada y estrecha relación entre Tlazolteotl y Tepeyoloctli, o por llamarlo de alguna otra manera, la relación estrecha entre Tlazolteotl y Tezcatlipoca. Es interesante porque en los ámbitos de adivinación, ¿sí? Cuando hablamos de las consultas precisamente que llevaban a cabo que se llevaban a cabo con los Tonalpouquis, ¿sí? Como los interpretadores de todos esos documentos, había ciertos momentos en los que las invocaciones los hombres invocaban a Tlazolteotl y las mujeres invocaban a Tezcatlipoca. Pero eran los dos númenes precisamente que se invocaban o a los que se aludía en esos momentos especiales de adivinación. Y esto también nos habla de cómo son númenes que también están muy, muy ligados a esta cuestión nahuálica, muy interesante. Y por eso vamos a ver cómo van a ir apareciendo de manera reiterada, ¿sí? Siempre en conjunto, siempre como si fuera una dualidad muy, muy peculiar. Vamos a ver aquí, por ejemplo, bueno, me voy a saltar un poquitín para ver esta otra imagen, donde en otra trecena, precisamente la trecena Seosomatli, la trecena número 11, ¿sí? Aquí vemos lo contrario. Vemos a la señora Tlazolteotl como regente de la trecena y acompañada ahora de Tepeyoloctli. O sea, se cambian los papeles. Ya no es Tlazolteotl acompañado a Tepeyoloctli, sino Tepeyoloctli acompañando a Tlazolteotl, ¿sí? Vemos a la señora Tlazolteotl sentada en el Icpali, a Tepeyoloctli cargando una bandera, y de nueva cuenta, y ahora mucho más grande, el elemento de los pertrechos del guerrero, ¿sí? Aquí incluso con muchos más adornos y muchas más flores, y también una ofrenda, como si se estuviera reiterando los mismos elementos que vemos en la trecena que estamos analizando, pero ahora con, insisto, el cambio de la regencia de estos dos números, pero para que veamos cómo sí aparecen juntos y si hay una estrecha relación en lo conceptual y también en la parte gráfica, y por supuesto, seguramente también en la parte mitológica, acerca de las funciones y de las temáticas que estos dos personajes
nos traen siempre a colación y por eso aparecen siempre combinados, siempre acompañándose el uno al otro. Entonces vean, vamos a comparar precisamente, aquí está la que estamos analizando hoy, la tresena Semazat, la número 3, Tepeoloctli como señor, Tlazolteotl como corregente, y en esta otra es lo contrario. Aquí tenemos, porque ya aquí en la trecena 11 ya cambiamos de dirección de lectura, vamos ahora de izquierda a derecha, así que la que está sentada en el Icpali es la señora, y el acompañante es el que está completamente opuesto al otro lado de la escena. Entonces aquí también vemos de la reiteración de lo que les comentaba, ¿no? Este acompañamiento, esta pareja de lúmenes funcionando también en consonancia y sobre todo en armonía. Vamos a analizar también la imagen de trecena, la misma trecena, la trecena C masa, pero en el documento mexica conocido como el Códice Borbónico. Y hay que mencionar que vamos a encontrarnos con muchas similitudes, pero también con algunas diferencias. En el caso de la actual trecena que estamos aquí viendo en pantalla, es la primera trecena que aparece en el contexto del borbónico tal cual existe ahora. ¿A qué voy? El borbónico está conformado por estas láminas, que son 20, evidentemente una para cada trecena, donde se nos muestran todos los detalles de los acompañantes para cada uno de los tonaltin y la imagen de trecena, como lo pueden observar. Sin embargo, este documento ha perdido las dos primeras láminas. Así que la primera de la versión que se tiene actualmente es esta, es la que abre el documento, por decirlo de alguna manera. No es la primera en términos del orden de las trecenas, pero sí es la primera que el documento tiene porque le han sido arrancadas las dos primeras. Bien, y por eso también es una de las imágenes más conocidas del Borbónico, que es la que abre. Y es interesante porque aquí lo que estamos viendo es a Tepeyolotli, ¿sí? A Tezcatlipoca, conformado como Tepeyolotli. Aquí vean, tiene su espejo humeante en la cabeza, tiene su pie cercenado. Vean cómo aquí pareciera que es un personaje, un hombre que está precisamente portando una piel de ocelote. Podemos ver aquí las garras del ocelote y podemos ver las manitas debajo de ella, ¿sí? Las manos de quien está portando la piel del ocelote. Y vemos en las garras del ocelote, en la parte de abajo, un pie, y el otro vemos un pie, un pedacito de hueso con el pie cercenado, que es algo típico de Tezcatlipoca. Y también vemos el anáhuatl. Aquí digamos que hay más elementos que lo relacionan con Tezcatlipoca que los que vimos en la imagen del Borgia. Sin embargo, es claro y evidente que aquí lo que estamos viendo es al señor de la trecena, que es el señor Tepeyoloctli. Y aquí, insisto, de manera mucho más presente, los atributos de Tezcatlipoca, precisamente para que no olvidemos que Tepeyoloctli está directamente asociado a Yayauqui, Tezcatlipoca. Y vemos en corregencia, en este caso, algo muy peculiar, porque no estamos viendo aquí a Tlazolteotl. Aquí lo que estamos viendo es a Quetzalcóatl, ¿sí? Ven cómo hace rato mencionamos la dualidad Quetzalcóatl-Tezcatlipoca, y luego mencionamos también como otro aspecto, en otra dualidad, a Tezcatlipoca perdón, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca primero, y luego dijimos Tezcatlipoca, Tlazolteotl. Bueno, pues aquí resulta que la dualidad o la corregencia no es con Tlazolteotl, sino con Quetzalcóatl. Es muy interesante porque vean, aquí está precisamente su maquillaje facial, nos lo hace reconocerlo de inmediato, el señor Quetzalcóatl. Obviamente también su collar, aludiendo al planeta Venus, ¿sí? El Ecatecoscatl, de manera muy, muy elocuente, pues aquí nos está presentando. Pero vean cómo la función que está llevando a cabo es la misma que la que tiene Tlazolteotl, porque tiene también tomado por los cabellos a un personaje. Es decir, el equilibrio, los motivos que se están mostrando gráficamente, aunque son diversos, distintos a los de la otra imagen, nos está mostrando prácticamente lo mismo. Y vean cómo también en la parte de arriba, o sea, en medio, como uniendo a estos dos personajes, igual que acá, tenemos a los elementos de la guerra. La rodela adornada con unas flechas también y varios elementos de ofrenda en la parte de abajo, ¿sí?
Aquí vemos a un alimento de color verde, tal vez unas flores, una serpiente seccionada. Aquí otro elemento donde vemos tona, sangre, corazones, una araña, ¿sí? Es decir, vemos algunos otros elementos extras de que seguramente componen eh, y nos muestran cuáles son las ofrendas que se llevan a cabo o cuál es la ritualidad a la que está asociada esta escena, pero lo que sí podemos ver de manera consistente es la aparición del regente, que es Tepeyoloctli, ¿sí? Insisto, muy asociada a Tezcatlipoca con todos sus elementos allí colocados, pero en este caso siendo acompañado por Quetzalcóatl como el corregente de la trecena en el lugar que ocupa Tlazolteotl en las imágenes del otro documento. Y vean aquí, por ejemplo, en el Vaticano B, la misma escena, la misma trecena, Semasa, olvidé mencionarlo, aquí abajo está, precisamente está muy borrado, ya muy deteriorado, pero pues ya sencillamente al saber cómo se conforman con el Powali, si aquí tenemos a Ome Tochtli, ¿sí? Inmediatamente sabemos que la trecena es Semasa, uno venado. Aquí está un poco borrado, pero bueno, es reconocible de igual manera. Bien, entonces esta es la misma trecena, de la misma manera esta es la misma también, pero en el documento conocido como el Códice Vaticano B. Cabe mencionar que ambos, Vaticano B y el Borgia, están ambos en la Biblioteca Vaticana y que son unos dos documentos que prácticamente podríamos decir que son hermanos porque corresponden sus elementos, sus secciones y hasta su ordenamiento hasta cierto punto es muy similar uno y el otro. Gráficamente, estilísticamente, vemos que son totalmente distintos. Sin embargo, vemos cómo se replican prácticamente los mismos elementos en número y en forma y en disposición a los del Borgia. ¿Sí? Aquí podemos observar cómo la configuración de la trecena es distinta. Aquí la lectura también es de derecha a izquierda, sin embargo arranca en la parte de abajo y continúa hacia arriba y luego a la izquierda. Y la imagen de Trecena también nos indica que Tepeyoloctli, sentado en la montaña con una cueva, en este caso aquí pareciera que sí también es la noche la que está hecha dentro de la cueva, vemos a Tepeyoloctli de manera pues inconfundible, ahí con ¿no? Los elementos de ocelote, ¿sí? No, inconfundible. Vemos la vasija esta de los tamales, vemos los elementos de la guerra, vemos esta otra vasija que pudiera ser que corresponda, no, más bien corresponde directamente a la del chocolate que vimos en la otra imagen, y vemos el collar y la serpiente asociada a Tlazolteotl. Aquí sí, el collar, las joyas y la serpiente pegaditas a Tlazolteotl, prácticamente como directamente asociadas a ella, por eso decíamos que la configuración y el ordenamiento de los elementos es prácticamente idéntico, nada más que aquí al revés, ¿no? Aquí estamos viendo el cambio de posición por el formato del documento. Sin embargo, bueno, vemos la regencia de Peyoloctli y Tlazolteotl aquí dibujada de otra manera con su yacamestri, también llevando por los cabellos a un personaje pequeñito, ¿sí? Como decía Rolando, probablemente asociado, según lo comenta Mateo Siguera, con la cuestión de los partos o de los niños, ¿no? De manera muy elocuente. Acuérdense que las mujeres parturientas precisamente se equiparan a la de los guerreros en batalla. Es decir, el ser masculino en batalla, en la defensa, ¿sí? En las armas, es equivalente a la mujer cuando también lleva a cabo su acto como guerrera, que es precisamente el dar a luz a otro ser. Entonces sí tiene mucho sentido eso que menciona. Y bueno, pues Mateo Siguera sabemos que pues es precisamente una referencia pues muy importante para el análisis de todas estas imágenes. Bueno, pues entonces vemos, no voy a detener más en los detalles porque si podemos observar son exactamente los mismos detalles que corresponden a la imagen del Borgia. Entonces podemos también aquí con estas comparaciones ver cómo el Borgia y el Vaticano B pertenecen a una tradición muy similar o a, digamos, a pueblos tal vez en tiempo y espacio muy cercanos entre sí, y en cambio
El que vemos en Borbónico ya tiene algunas diferencias, este ya corresponde al ámbito exclusivamente mexica, ¿sí? Y bueno, también sabemos que pues, entre los pueblos, a pesar de que llevaban la misma tradición y el mismo núcleo de conocimiento, al menos en esta parte del Tonalpohualli y de toda esta cuestión, tenían sus propias, sus particulares formas de entender y de explicar, y por supuesto también de representar gráficamente sus propios temas, pero siempre estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Rolando, ¿hasta aquí hay algún comentario? Pues son muy esclarecedores siempre las otras, las imágenes Las que comparaciones, ¿no? sí, Cognados. muchísimo. Mucho, porque precisamente lo que decías, en este caso se aprecia muy bien el que es un pequeño, se ve como un niño al que tiene Tlazolteotl, ¿no? Y hace mucho sentido con lo que dice Mateo Siguera, que nos comentaba Mar hace 260 días, hace 260 Tonaltin. Otra cosa que yo quería mencionar acerca de esta conexión directa que hay entre la misma imagen de Trecena con el Tonalámatl que vamos siguiendo a diario. Recordemos, y es muy importante tenerlo en cuenta, que el Tonalámatl y la imagen de Trecena pertenecen al mismo artefacto, a la Moshli Borgia. Entonces, son referentes directos uno del otro. Y recordemos que en esta trecena vamos a iniciar, la trecena Mazatl inicia con una imagen mántica precisamente de captura de un prisionero rojo. No todos los prisioneros que aparecen capturados son rojos, y en este caso sí aparece el prisionero en color rojo. Hay una presencia alta de elementos de referencia altona. También hay recordemos que en esta misma trecena, ya iremos repasando un poco los diferentes tonalis que vamos a estar analizando, pero en esta trecena sí hay uno que hace una referencia directa, que va a ser Itzcuintli, fíjense, nada más un tonali del norte, Nahuitzcuintli, va a hacer referencia directa precisamente a la guerra, a la imagen totalmente de la guerra. Así que, de alguna forma, nosotros tenemos aquí una serie de referencias en estas imágenes y que se van a ir aclarando conforme vayamos haciendo la lectura, pero que ya la comparación en sí misma nos enseña muy bien de qué se trata. Para mí, sí se trata, es una trecena donde hay mucho acecho, donde ya nos toca el mundo exterior de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos estado trabajando, nos toca un paso directo por el mundo exterior y bueno, allá nos estaremos viendo todos los días para ir aclarando los diferentes puntos y tareas que nos vaya presentando el Tonorama ya de manera detallada en cada uno de los días. Bien, pues vamos a continuar analizando otras imágenes para ir reforzando precisamente lo que hemos venido comentando, ¿sí? Y que bueno, como bien lo mencionas, el hecho de poderlas ver todas en conjunto, si ya nos hablan de una serie de temáticas específicas, ¿no? Y de conceptos muy claros que están presentes y que la reiteración precisamente pues es lo que nos da también la pauta para poderlos ir reforzando. Bueno, mencionábamos la estrecha relación entre Tepeyolotl y Tlazolteotl, y bueno, pues aquí lo podemos ver también en la imagen de el glifo Ocelot, ¿sí? Ocelote otra vez, presente aquí como glifo del Tonalpohualli, y acompañado, o sea, la regente del ocelote es precisamente Tlazolteotl, ¿no? Digo, por si nos faltaran referencias de relación entre el ocelote y Tlazolteotl, aquí la vemos precisamente a la señora Tlazolteotl portando elementos que nos hablan también de lo que ella está representando aquí en este caso. Pareciera que es una mujer medicina, ¿sí? Por este collar que está asociado también directamente a, eh, a Pactécatl, ¿sí? Y que alude precisamente a los ámbitos del conocimiento que tienen que ver con la medicina y como tú lo mencionaste hace rato, bueno, pues también con las parteras y con todo este conocimiento de la salud, las hierbas, la medicina, toda esta cuestión. Bueno, también Tlazolteotl como mujer arquetípica, como lo femenino arquetípico, pues también tiene dentro de sus ámbitos esas funciones y bueno, pues aquí está presente directamente como patrona del glifo ocelote, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí en otra imagen, una imagen donde nos muestran el Tonalpohualli, los 20 glifos del Tonalpohualli, o más bien una división, un Tonalámatl
una división en cuatro secciones, ¿sí? El 4, el 13 y el 20 presentes siempre en todo momento. Bueno, pues aquí el 4 está presente, hay una división del espacio y el tiempo en cuatro, donde vemos a cuatro señores, a Ejecatl, a Macuilxóchitl, a Tlaloc y a Tlazolteotl. Y cada uno de estos númenes tiene a su alrededor, si ustedes lo observan, 5 glifos del Toalpowali. Aquí están los glifos del norte, asociados a Ejecatl. Aquí tenemos a los del sur, asociados al señor Macuilxóchitl. Aquí tenemos a los glifos del oriente, asociados a Tlaloc. Y aquí tenemos a los glifos del norte, asociados a la señora Tlazolteotl. Y obviamente, como ya lo acabamos de observar, Tlazolteotl está asociada como al ser la señora del glifo Celo, pues hay una asociación directa. Y aquí precisamente entre los glifos del norte, obviamente, pertenece a ese rumbo también Ocelot y aquí está directamente conectado con la señora Tlazolteotl. Aquí, bueno, no nos vamos a detener en los demás detalles de la imagen, es una imagen también extraordinaria y muy bella, pero vemos cómo siempre hay una asociación estrecha entre estos dos, ¿sí? Entre el ocelote y Tlazolteotl, entre Tepeyolotl y la señora Tlazolteotl. Y se reitera, bueno, aquí está, ¿no? La imagen la giramos para que la observen con más detalle. Y bueno, pues aquí está, ¿no? La Tlazolteotl rodeada de los 5 glifos que corresponden al rumbo del Mictlán. Aquí vemos a Tepeyoloctli, ¿sí? Aquí como patrono, pero así hoy que el patrono de la trecena, bueno, aquí lo vemos a Tepeyoloctli como patrono del glifo Cali, ¿sí? Y Cali, recordemos que ya lo mencionamos al inicio, y ahorita vamos a continuar con esa temática, él es el señor de las cuevas, es el señor del eco dentro de las cuevas, su rugido representa también eso, es el hábitat de este tipo de animales, las cuevas, en la montaña, y bueno, pues la asociación de Cali, particularmente como templo, y las cuevas dentro de las montañas, pues es estrecha ya que precisamente los basamentos, los mal llamados pirámides que tenemos en todos los sitios, que ahora, bueno, se llaman sitios arqueológicos, pero que son pues, lugares ceremoniales y eran parte esencial, sitios ceremoniales dentro de las ciudades y las poblaciones en varias partes del México antiguo, vemos estos basamentos y como en la punta, en la parte de arriba, siempre tienen el teocalli, que está representando la cueva en la montaña. El basamento es la montaña y el teocalli es la cueva. Es decir, traían ese lugar sagrado, lo replicaban en sus poblaciones con ese tipo de construcciones que hasta la fecha, afortunadamente, varias de ellas aún las podemos visitar y conocer y estudiar. Entonces, Tepeyoloctli es precisamente, está asociado al glifo Cali por esa conexión directa entre la cueva, la montaña, Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, y por lo tanto el Teocalli. Y por si fuera poco, aquí en esta aparición de Tepeyoloctli como señor del glifo Cali, tenemos otra escena donde se nos presenta una luna, ¿sí? Vean aquí esta forma tan peculiar de la luna, con color blanco, rodeada de la noche y llena de agua, llena de líquido, a donde está precisamente el conejito ahí dentro, como en la luna llena, conejo en la cara de la luna. Sin embargo, también esto es una referencia también al útero y, por supuesto, al producto, ¿sí? Al bebé, está gestando ahí dentro y que se gesta en la oscuridad, en la humedad, ¿sí? Vivimos como seres acuáticos durante 9 meses dentro de el vientre de nuestra madre y por supuesto que la luna también está asociada a todas estas ideas, incluso la forma en la que está dibujada alude a esa vasija como el útero que contiene en este caso al conejito, pero bueno, pues en el caso en el ámbito humano, pues es el vientre de las madres, el útero, que está conteniendo precisamente al ser que está conformándose. Así que la cueva, el útero, la luna, la oscuridad, lo femenino, la noche, de Peyoloctli, Tlazolteotl, de nueva cuenta, reiterándose los mismos temas alrededor de todas estas ideas. Aquí también de Peyoloctli aparece, o un ocelote,
sosteniendo precisamente el cielo nocturno. ¿Sí? Entonces, ocelo también, el ocelote como glifo y también Tepeyoloctli como numen, pues ya lo pueden observar como están totalmente ligados al ámbito de lo nocturno. Y si hablamos también en términos de los glifos y de los símbolos, de los arquetipos de los guerreros, ¿sí? Al menos en el mundo mexica sabemos que existían los guerreros águila y los guerreros ocelote, los guerreros jaguar. ¿Sí? Unos eran los guerreros diurnos, solares, voladores, los guerreros águila, y por el otro lado teníamos a los guerreros nocturnos, ¿sí? Que son los que están ligados a la tierra, que son los guerreros ocelote. Entonces, siempre esta división, siempre esta dualidad, y al ocelote, como dualidad del águila, bueno, pues también están representando ambos también una polaridad, dos oposiciones, representando la luz y la oscuridad, la noche y el día, el cielo y la tierra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, Tepeolocli siempre, y el ocelote siempre asociado a los ámbitos de la noche y por lo tanto a la oscuridad y también a lo femenino. Aquí vemos en otro contexto, ¿sí? Aparecer al ocelote, pero aquí no es Tepeolocli, sino más bien es un ocelote tal cual, un animal, por el contexto en el que se está mostrando esta imagen y por las acciones que están llevando a cabo. Aquí en la parte izquierda vemos precisamente siendo el ocelote o jaguar como objeto de cacería, sacrificio y ofrenda ritual. Aquí lo vemos precisamente en este ámbito también vemos a una luna con agua ahí dentro, como en este árbol, en este lugar específico, se están sacrificando. Vemos cómo están decapitados aquí dos animales, precisamente un águila y un ocelote. ¿Sí? Muy interesante aquí. También, esta es una pareja que se reitera a lo largo de muchos contextos dentro de la Samoshtin y dentro de la iconografía. El águila y el ocelote siempre también van en consonancia, ¿no? En este caso, pudiéramos decir, representando tal vez, sí, los ámbitos de los guerreros o probablemente la noche y el día, de manera muy específica, ¿sí? El ocelote con su piel que nos recuerda la noche y el águila como representando el sol. De este otro lado vemos a un ocelote que está atacando a un ser humano, aquí lo está agrediendo, y vemos a otro guerrero, un cazador, ¿sí? Que está precisamente flechando al ocelote, ¿sí? El ocelote está comiendo aquí al tipo o lo está atacando, está a punto de matarlo, pero antes de eso, en el momento, llega este otro guerrero y está flechando, está venciendo, está hiriendo al ocelote en otro contexto distinto. Entonces vemos cómo lo mencionamos también porque la aparición del ocelote necesitamos ver el contexto en el que aparece para entenderlo como glifo, como animal o como Tepeyoloctli el número. Bueno, ya mencionamos también que Yayauquitezcatlipoca precisamente es uno de los personajes principales, personaje que hace dualidad con Quetzalcóatl y también con Tlazolteotl a través de los símbolos que ya hemos mencionado. Y bueno, pues esta es la forma en la que aparece tradicionalmente conformado como sí mismo, como Yayauquitezcatlipoca, y lo vamos a ver aparecer muchas otras veces con otras configuraciones, con otras formas distintas. Bien, aquí tenemos una versión distinta de Tepeyoloctli, que en este caso su aparición como Señor de la Noche, como el séptimo Señor de la Noche, el octavo, perdón, Señor de la Noche, de los 9 que aparecen, y vemos cómo precisamente él, siendo una advocación de Yayauquitezcatlipoca, tiene, al menos en esta configuración, el maquillaje esa parte de su rostro corresponde pues tal cual al de Tezcatlipoca, pero interesante que la parte de aquí, esta nariz, esta franja amarilla, que corresponde a un atributo de Quetzalcóatl. En la boca sí que lleva el elemento de Tepeyoloctli,
¿sí? La piel del ocelote, pero también este es un atributo de Tlaloc, porque también los demás atributos que está, esta capilla que tiene aquí atrás, su mashlat y todos sus adornos, corresponden a Tlaloc. Entonces aquí estamos viendo cómo este Tepeyoloctli, de manera muy especial, que no aparece como celote, sino más bien como numen con una serie de atributos, pues mezcla, ¿no? Cuestiones que lo asocian no solo a Tezcatlipoca de manera muy evidente y que ya lo sabemos, sino también un poco a Quetzalcóatl y bastante, bastante con Tlaloc. Ya dijimos que precisamente Tlaloc, él es el dueño de los cerros, ¿sí? Pero Tepeyoloctli es el guardián de las cuevas y por tanto también es uno de los guardianes de los cerros. Y aquí lo vemos llevando a cabo una ofrenda en un Cali, ya dijimos las asociaciones del Cali con las cuevas y con las montañas, y vean cómo en las fauces de esa, perdón, en la entrada de ese Cali está configurado como las fauces de un cipactli. Recuerden que cipactli representa la tierra, el sustrato, y esa tierra evidentemente tiene oquedades, tiene entradas, tiene hoyos que podemos perfectamente imaginarlos como las fauces de Zipacli, los accesos al interior de la tierra, los que nos llevan precisamente al Tlalocan, porque dentro de las montañas está no solamente el agua, sino los ámbitos del Tlalocan, que es el ámbito del señor Tlaloc, a quien ya mencionamos también su estrecha relación con Tepeyoloctli en este sentido alrededor de los cerros. Vean aquí, el Peyoloctli como ocelote, completamente conformado como ocelote, y Tepeyoloctli también en otra de sus múltiples apariciones, que esto es muy peculiar, por cierto. Casi siempre lo vamos a ver aparecer como ocelote. Aquí lo estamos comparando. ¿Hasta aquí algún comentario, Rolando? Solo quería mencionar la gran continuidad que hay entre algunos símbolos. Por ejemplo, ese símbolo del glifo de la luna con el agua adentro, recordándonos al útero, lo teníamos en una imagen de las que presentaste, del Borgia, de las láminas de los rumbos. Ahí también estaba, ya te pasaste un poquito más adelante, estaba, no, donde estaba el ocelote, me parece que no, creo que está más allá, más allá. No, tienes que regresar un poco. Pero sí estaba, donde estaba ese como árbol cosmogónico con una rayadura similar a la de esa. Exactamente. Ahí está, si tú te acercas, pero ahí tiene además varios elementos que a mí me gustan mucho. En primer lugar, el hecho de que el glifo de la luna es básicamente el mismo glifo de Malinali, exactamente el mismo glifo, o sea, el mismo tipo de textura del hueso de Malinali y de otro tipo de huesos, es más claro en ese sentido como sustrato, y de ese sustrato está dentro del agua, pero además, otro elemento del que estábamos platicando y que lo asocia precisamente muy bien con la imagen de Tlazolteotl que teníamos, es que vemos ahí dos banderas de sacrificio, de guerra. Así que ahí siempre recordemos que vemos en el Tonalama una constante evocación a los actos de autosacrificio y a los actos de entrega del Tona en los varones. Pero en las mujeres es distinto precisamente por eso, por esa acción de la gestación, del parto, que es automáticamente un acto de máximo valor y guerrerez y que está reflejado ahí en ese árbol que incluso recuerdo alguna plática también con Mar nos decía que le recordaban incluso las piernas de las extremidades femeninas y todo esa composición en sí remite a la concepción, entendiendo que también es el árbol cosmogónico. Entonces, pues todos esos elementos son muy interesantes y creo que cuando profundizamos en el resto de las imágenes del mismo documento, nos abren puertas a la comprensión mayor de cada uno de los casos y en este caso de las láminas. Una relación muy compleja, verdaderamente, la que hay entre Tepeyoloctli y Tlazolteotl, sobre todo por aquí no estamos hablando de una pareja dual como Tonacatecutli y Tonacacihuatl, están en dos instancias completamente diferentes. Habla de otra clase de relación humana y eso es muy interesante y muy innovador en todo esto, ¿no? Y la otra, pues que el ponernos a Quetzalcóatl precisamente también nos habla de otro tipo de actividad, pero no menos que lo que sea presentar la solteo. Es diferente, pero no es distinto. Y sobre eso, que es lo que vemos, al respecto digo sobre lo que vemos en el Borbónico, que en lugar de estar Tlazolteotl está Quetzalcóatl, porque eso me remite directamente, ya sabemos, a esas grandes hazañas realizadas por estos dos númenes
que también sabemos que implican acción, creación, momentos de gran explosión, ¿no? Y si entendemos que en esta trecena vamos a empezar directamente con una imagen mántica, por ejemplo, en la cual conjuntamos a todos los números en un ser femenino, donde hay una escena de cruce de caminos, donde hay escenas nocturnas muy peculiares. Recordemos que vamos a tener en esta trecena la única escena nocturna que aparece en la parte superior de las imágenes mánticas. Vamos a tener una doble aparición en imágenes mánticas de Tezcatlipoca, siempre una en recibimiento del Tona, otra en recibimiento de un flujo nocturno. Así que vienen cosas muy importantes para esta trecena y creo que el entendimiento de la compañía de Tlazolteo, que es, recuerden, la tejedora del destino, la gran depuradora del ser, recuerden que es aquella a la que nosotros podemos externarle nuestras eh, sensaciones más profundas y nos genera esa depuración, la madre. Otro, el ocelote, que además, recuerden, los ocelotes, los amoshtin están hechos en piel de ocelote, así que el ocelote también constituye el cuerpo del tiempo. Entonces, todos estos elementos, ya esclarecidos a través de estas imágenes, nos ayudan perfectamente a entender el significado y el sentido de esa trecena, aunque como siempre lo decimos, todo esto requiere un ajuste muy peculiar y particular en el caso de cada uno de ustedes, que ya irá también desdoblando cuando haga su propio ritual, cuando despliegue su tonalama, cuando vea las imágenes y todo lo que en el contexto de haber explicado detalladamente los elementos y digamos, una interpretación inicial de los elementos, ustedes pueden ya trabajarlo de manera particular y adecuarlo a las necesidades por las que está transcurriendo su propia vida. Muchas gracias, Rolando. Vamos a continuar entonces ya con la última parte, donde, bueno, pues ahorita aquí comentábamos precisamente, particularmente esta imagen donde aparece Tepeyoloki, con estos atributos tan especiales, en este Cali tan especial también que tiene en la boca, como la boca de Zipacli en la entrada, pues no puedo evitar siempre mostrar la imagen de Malinalco porque pareciera que lo está representando tal cual, ¿no? Está mostrando así prácticamente el sitio. Vean cómo esta, esta configuración del techo de paja, de la manera en la que está subida aquí en Malinalco, pues es prácticamente idéntica a la que vemos aquí en la imagen, claro, más esquemática. Y de manera muy especial, aquí en Malinalco, aquí observen, bueno, aquí la imagen está muy deteriorada, pero bueno, esta entrada, que aquí no se alcanza a ver, no sé si se alcanza a ver, pero es muy, vean, esta entrada equivaldría a esta, vean cómo está configurada cuando lo vemos de cerca. Son las fauces precisamente de un reptil, las fauces del cipache. De manera más, ha sido más claro, ¿no? Representándonos precisamente a las cuevas, se representaban justamente así, gráficamente. Vean aquí otros dos ejemplos de muchos que podemos mencionar. El que está en la parte derecha, en blanco y negro, pues es un elemento toponímico, el nombre de un lugar, que nos está mostrando que es Osto, creo que es Ostotepetl o algo así, el nombre de este lugar. Pero bueno, Ostotl nos habla de una cueva, y las cuevas se representan con las fauces de unos reptiles, ¿no? Del Zipacli, precisamente, ¿no? Lo acabamos de mencionar. Y aquí está otra donde también nos están mostrando una oquedad, una cueva, de donde está surgiendo precisamente el agua, una cueva, al igual que acá. Por eso decíamos la estrecha relación que hay entre las cuevas y los templos, ¿no? Y finalmente es la misma función que cumplían las cuevas, la misma función ritual que cumplen, ¿sí? Dije cumplían y no, cumplen todavía al día de hoy, ¿sí? Se siguen llevando a cabo rituales, ofrendas y ceremonias en varias cuevas que conocemos. Bueno, pues los teocalis, los templos, de manera muy peculiar, pues también tienen las mismas características porque representan exactamente lo mismo y sirven también para lo mismo. Y bien, pues así llegamos al final de los comentarios acerca de la parte simbólica de los elementos y de los acompañantes de esta trecena. Y no me gustaría terminar sin mencionar que, bueno, tenemos de manera especial eh,
dentro de los tonaltin que van a suceder en esta trecena, tenemos a Ometochtli, ¿sí? Que es muy especial, muy particular, y que es un tonali pues muy asociado a la parte de la alteración de la conciencia y la embriaguez, ¿sí? Recuerden que el dos conejo precisamente es un nombre calendárico, es un tonali muy especial, asociado a muchos númenes que tienen que ver precisamente con estos estados alterados y que bueno, ya cuando lleguemos a ese tonalti pasado mañana, pues lo estaremos comentando de manera más amplia en el programa correspondiente de Tlapohuía. Así que están invitados a acompañarnos, ya lo saben. Y bueno, pues, ¿algún comentario final, Rolando, antes de despedirnos? Solamente quisiera plantear un poco algún panorama de algunos de los Tonaltin que se nos vienen encima y que vale la pena que les pongan muchísima atención. De entrada, pues obviamente Ometochtli, ya saben, es el día del cruce de caminos, es un día muy interesante, si puedes poner un poquito hacia abajo la imagen mática, es el día del cruce de caminos, a mí me parece que es un tonal muy adecuado para la conciliación, para el entendimiento, especialmente entre los diferentes, entre lo masculino y lo femenino, tanto interior como exterior, es un buen tonal y para eso tenemos el J-Atl, que es totalmente de alimentación. Tenemos el cuarto tonal y el Itzcuintli, que además ahí tenemos la transformación de la vasija y arriba tenemos, recuerden, la imagen de la guerra. Así que muy adecuado. Fíjense, ahí junto a la izquierda ya tenemos a Mictecacíhuatl, otra vez nos traga el Mictlan, pero en este caso, y escena nocturna abajo, otra vez una escena onírica, después el bulto de las reliquias, la reminiscencia de los recuerdos de los antepasados, y por arriba el descenso del Quetzal sin faltar eso, ¿no? Y junto, pues, si vemos ahí juntito, ahí es el primer Tezcatlipoca. Recuerden que en esta ocasión, el 7 el eje, la mariposa, la transformación se encuentra en el rumbo de Tlahuiztlampa, y que en este caso va a ser Acatl, el comienzo de la guerra. El Chicome Acatl va a ser el punto de inicio de los glifos de la guerra, y de ahí vamos a empezar a correr Chicome Acatl, Chicuey, Ocelotl, Chignahui, Cuautli. 9 águilas, donde vamos a tener justamente el descenso de los chalchihuites del cielo en la lanza y a Tezcatlipoca recibiendo todo eso. Después en Coscacuautli, un tonali precioso, donde vamos a tener esas imágenes que consolidan mucho la garra de ocelote. Después vamos a tener el Olin, que imagínense qué barbaridad, vamos a tener un 11 Olin con esas serpientes haciéndonos un Olin, otra escena nocturna con un Tecpatl atravesando. Y recuerden, al igual que esta trecena, tuvimos una escena final de caída de Cali, en esta escena final tenemos una escena de purga y vamos a recibir al final nuestra buena dosis de tonas y hacemos todo este trabajo. Trabajo que iremos realizando con mucho gusto y con todos ustedes día a día, tonali a tonali, en el programa de Tlapohuía, donde los esperamos, a veces 5:45, a veces a las 3 de la tarde, pero siempre con el mismo entusiasmo y el mismo gusto para compartir con ustedes este momento que para nosotros cada día que lo hacemos implica nuestro ritual, nuestra forma de mantener vivo ese fuego y esta enseñanza en nosotros, y tenemos el privilegio de compartirlo con cada uno de ustedes. Así es, muchas gracias por su atención, gracias por estar aquí. Y claro, están invitados también a las tlapohuías de los próximos días. El día de mañana tendremos precisamente tlapohuía con ya el inicio de la lectura del primer tonali, el tonali Semásatl, que le da el nombre, sentido y toda su direccionalidad a la trecena. Pero bueno, ya hoy nos enteramos de todos los temas y particularmente de cuáles son las regencias que van a dirigir precisamente cada uno de los destinos de cada uno de los 13 Tonaltin que siguen en los próximos días. Así que bueno, pues yo les agradezco mucho de verdad a todos los que estuvieron aquí presentes en la sesión de Zoom, a María Elena, a José Luis, a Mapi, a Justo, a Iván, a Yuri Yupapalot, a María Lilia, a Justo, a Magda, a Raúl Ortistos, a todos ellos, muchísimas gracias por estar aquí. Es siempre un placer poder contar con su presencia y con su apoyo. Y bueno, pues yo les deseo de verdad una excelente noche, un feliz descanso y bueno, pues una muy provechosa trecena Semázar. Nos vemos mañana en Tlapohuía. Un abrazo para todos. Feliz noche. Fuerte abrazo, muy buen Gracias. tonal y muy buena trecena para todos. Así será, ya pinta muy guerrera. Gracias. Gracias. Buenas Hasta noches. luego. Gracias, maestro. Hola, Yu.